Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión educativa que se titula Abordaje y manejo del cáncer de piel, el cual será dictado por la doctora Laura Escobar Caipo, la cual es bachiller de la Universidad Privada Antenor Rego, es médico especialista en cirugía oncológica, ella es máster en mastología aplicada y tratamiento del cáncer de mama en la Universidad de San Pablo, España, ha realizado una residencia en cirugía oncológica en Irén Norte, se ha desempeñado como miembro del Comité de Historias Clínicas, equipo institucional de evaluadores internos, ha trabajado también en e-salud y actualmente labora como jefe del Departamento de Mamas y Tejidos Blandos de Irén Norte. Bienvenida, doctora Laura. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a, como bien dijo Alicia, vamos a tratar el día de hoy sobre, continuamos hablando sobre cáncer de piel, pero vamos a ver el tema sobre abordaje y manejo, ¿no? Cómo es que vamos nosotros a llegar a hacer el diagnóstico, qué vamos a tener en cuenta para poder hacer un tratamiento adecuado de estos pacientes. Muy bien, a manera general para ubicarnos, porque vamos a hablar en este caso del cáncer tipo no melanoma. El cáncer de piel no melanoma constituye el gran porcentaje de casos, 95% del cáncer de piel en general. El otro 4% lo constituye el melanoma y un 1% que son otro tipo de neoplasias cutáneas, ¿no? En cuanto al cáncer de piel no melanoma en la que vamos a estar enfocados en esta oportunidad, tenemos dos variantes, como lo hemos visto también anteriormente, el carcinoma vasocelular, que es aproximadamente, en la mayoría de los casos, un 75-80%, y el carcinoma epidermoide, que constituye aproximadamente un 20-25%. Bien, como sabemos, el cáncer de piel es una enfermedad que se produce, pues, o que puede producirse en cualquiera de las capas, en cualquiera de las células de la piel. Entonces, en la imagen, aquí en el gráfico, ustedes pueden ver que dependiendo de la capa afectada, van a afectarse las células y por eso que da el nombre al tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, si hay afectación de las células basales, nosotros le llamaremos un cáncer vasocelular o de células basales. Si hay afectación de la capa de las células epidérmicas o escamosas, se llamará un cáncer epidermoide o escamoso, ¿no? Y cuando vemos que ya hay afectación de los melanocitos, nosotros le denominamos el cáncer de piel tipo melanoma. Muy bien, entonces para poder nosotros abordar esta patología, esta neoplasia cutánea que es bastante frecuente en nuestro medio, tenemos que también diferenciar la parte clínica, ¿no? La parte clínica es muy importante, nos va a dar información, nos va a dar algunos signos que nos van a hacer sospechar de qué tipo de cáncer se trata. Dentro del carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, vamos a ver que aquí hay que tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo el sexo más predominante en mujeres, ¿no? Y tiene una característica importante este tipo de cáncer vasocelular, que son neoplasias poco invasivas, que son localmente invasivas, crecimiento lento, bastante lento, y el riesgo de metástasis ganglionar o otros órganos en realidad es bastante bajo. Es muy poco frecuente ver un cáncer vasocelular que desarrolle una metástasis, ¿no? En cuanto a los factores predisponentes, tenemos que nosotros siempre investigar, hacer una adecuada anamnesis para identificar factores de riesgo también, ¿no? ¿A qué me refiero? Ver la predisposición genética, si hay familiares que tienen este diagnóstico también, si ha estado expuesto el paciente a algunos carcinógenos, la parte de factores ambientales, ¿no? Y ustedes conocen pues que en estos cánceres cutáneos el principal factor de riesgo es las radiaciones ultravioletas, ¿no?
Entonces, esos datos tenemos que nosotros siempre consignarlos en nuestra historia clínica, el tipo de trabajo, por ejemplo, del paciente, ¿no? Para ver qué tan expuesto está hacia estas radiaciones ultravioletas. Conocer que el tipo de carcinoma vasocelular también incrementa la incidencia con la edad, conforme avanza la edad, pero eso no descarta que se presente en pacientes jóvenes, ¿no? Los pacientes jóvenes también pueden padecer de un carcinoma de piel actualmente, justamente por la exposición prematura que tienen hacia las radiaciones ultravioletas, ¿no? Que los expone durante la infancia sin una protección adecuada, y cuando pues llegan a la juventud ya acumularon la cantidad casi total de radiaciones en las que a lo largo de la vida nosotros podemos estar expuestos, y se desarrollan estos tipos de cáncer de piel. En cuanto a su localización anatómica, el tipo de carcinoma vasocelular más frecuente lo podemos encontrar a nivel de la cara, ¿no? En un 82% es los datos. Y vamos a ver que este tipo de cáncer tiene variantes clínicas. Es necesario conocerlas para nosotros diferenciar de las lesiones benignas, o en tal caso de ya tener una sospecha clínica que luego ya lo confirmaremos con otros estudios. Bien, entonces aquí dentro de las variables más comunes tenemos la de tipo nodular, que como ustedes ven en la imagen, se caracteriza porque justamente se presenta como un nódulo sobrelevado, eritematoso, ¿no? Que tiene ciertas telangiectasias, que son estos vasitos rojitos, ¿no? Dentro de su superficie. Bien, y el crecimiento es bastante lento de este tipo de tumores, ¿no? Pero según la ubicación que tengan, también pueden llegar a destruir tejidos adyacentes, ¿no? Según las zonas en las que estén ubicados estos tipos de carcinomas nodulares. Miren, aquí tenemos otras imágenes, como ven son nódulos eritematosos, ¿no? Sobrelevados, predominio de la cara, en la región nasal tenemos aquí, ¿no? En la región malar, y se ven claramente estos neovasos, que son las telangiectasias, ¿no? Rojizas que predominan en su superficie. Luego también tenemos otra variante importante, que es la de tipo superficial. Generalmente la vamos a encontrar en el tronco y las extremidades, ¿no? A diferencia de la variante nodular, que es más frecuente en la cara. La diferencia clínica también, como ustedes pueden observar en la imagen, es una lesión tipo aplanada, ¿no? Costrosa, eritematosa, que tranquilamente a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Por el paciente. Disculpen, se fue el audio. Como les mencionaba, esta lesión es tipo aplanada, ¿no? Como ustedes ven, es como una placa eritematosa, un poco costrosa, descamativa, que tranquilamente uno puede pasarlo desapercibido, ¿no? Porque a veces pueden ser pequeñitas y puede uno pensar que es una lesión benigna, pero sin embargo estas lesiones son tipos de cáncer también vasocelulares, y tienen una progresión lenta, pueden ocasionar prurito, es decir, picazón, ¿no? En algunos casos pueden sangrar, pero el tamaño es muy variable, pueden ir desde milímetros, como les digo, hasta lesiones o placas extensas, que también nosotros hemos visto. Aquí el tipo de crecimiento de estas lesiones más que todo es a nivel horizontal, o sea, una extensión radial, no tanto en profundidad, sino a nivel de horizontal, ¿no? El diagnóstico diferencial principal de este tipo de lesiones es la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma in situ de la piel, o también lesiones eczematosas, que son benignas. Entonces debemos considerarlas también como diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos otras imágenes, ¿no? De este tipo de cáncer vasocelular. Miren, ustedes pueden ver, son lesiones que van muy pequeñitas, ¿no? Hasta lesiones extensas ya, ¿no? Que son evidentes. Entonces, cuando tengan estos tipos de lesiones aplanadas, eritematosas, de larga data, ¿no? Costrosas, que no curan, que no desaparecen, siempre sospechar de un carcinoma vasocelular superficial. Luego tenemos otro tipo también, que es el carcinoma morfeiforme, que también es una variante del carcinoma vasocelular,
y es como ustedes pueden ver una lesión indurada, es una lesión indurada, un color nacarado, un poco brillante, unos bordes un poco ligeramente sobrelevados. Pueden tener también estas telangiectasias, ¿no? En su superficie. Tiene unos bordes muy poco definidos o pobremente definidos, ¿no? No es como, por ejemplo, el nodular, que era un nódulo bien definido. Aquí no. Los bordes son poco delimitados, ¿no? Y este tipo de carcinoma vasocelular también puede presentarse, como ustedes ven, a nivel de párpados, ¿no? Miren, aquí tenemos otra imagen. Igual es una placa irregular, ¿no? La característica que es bastante un tono perlado, tienen, ¿no? Un tono perlado, brillante, e indurado también. Otro tipo también que debemos identificar y claramente cuando veamos estas lesiones sospechar que esto es un cáncer de piel, son este tipo de lesiones vasocelulares tipo ulcus rodens, que es un nombre, hace referencia justamente a que tiene como un rodete que rodea a una zona central ulcerada, ¿no? Entonces, miren, el borde es una zona sobrelevada, redondeada, ¿no? Y el centro es un centro ulcerado. Entonces, esta es una lesión propiamente dicha de un carcinoma vasocelular de tipo ulcus rodens, que también es bastante frecuente. Miren, este es a nivel de por ejemplo, de la región nasal. Esto es a nivel de cuero cabelludo. Este tipo de carcinoma tiene un poder invasivo y destructivo de tejidos adyacentes también bastante alto, como ustedes ven, ¿no? Puede llegar desde lesiones pequeñas hasta lesiones muy grandes, y más que todo porque tiene este comportamiento de tipo ulcerativo. Otro tipo de carcinoma vasocelular también es el pigmentado, que también lo encontramos en lesiones, por ejemplo, presentes en tórax, en espalda, ¿no? Y aparte de cabeza y cuello. Principalmente se ve una zona pigmentada, un poco negruzca sobre la lesión. El diagnóstico diferencial principal siempre es el melanoma. ¿Por qué? Porque justamente, miren ustedes en estas imágenes, adquieren este color negruzco. Entonces, tranquilamente podemos sospechar de que de repente se trate de un melanoma. Entonces, por eso es importante diferenciarlas ya con las biopsias que vamos a realizar para también dirigir el tratamiento. Luego también tenemos este tipo de carcinoma que es el fibroepitelioma de Pincus, que es muy poco frecuente en realidad. Se ubica más que todo a nivel de la parte inferior de la espalda. Son nodulares, pediculados, no eritematosos. Como ven, su superficie es bastante irregular. Tiene algunos neovasos, zonas costrosas, zonas ulceradas. La diferencia con un fibroma, que también suelen presentarse en esas zonas, es justamente las características de la superficie del tumor, ¿no? Los fibromas son este tipo de lesiones benignas, pero que tienen una superficie lisa, regular. En cambio, estos fibroepiteliomas de Pincus, ustedes ven que son bastante heterogéneos, ¿no? Muy bien, entonces, ahí hemos visto las variedades clínicas más frecuentes, y siempre en todo carcinoma vasocelular tenemos que tener como diagnósticos diferenciales las queratosis actínicas, las queratosis seborreicas, los mismos melanomas, la enfermedad de Bowen, ¿no? Y el carcinoma escamoso o epidermoide, que luego lo vamos a ver. Entonces, pacientes con este tipo de lesiones benignas de queratosis, también siempre tener allí, hacer hincapié, ¿no? Ver los bordes de la lesión, la evolución en el tiempo y las características clínicas. Muy bien, entonces luego otra forma la otra variante de carcinoma de piel no melanoma es el carcinoma escamoso o epidermoide. Como les mencioné en un inicio, este es el segundo en frecuencia. El aspecto clínico va a ser muy variable, luego vamos a ver ya en los subtipos más frecuentes. Aparece también generalmente en zonas expuestas al sol. La etiología en sí incluye desde la fotoexposición
a las radiaciones ultravioletas, algunas radiaciones ionizantes, hay factores genéticos, algunos síndromes genéticos, factores ambientales también, y aquí tener en cuenta que el antecedente de cicatrices, de úlceras crónicas, de quemaduras, pueden también ser un factor de riesgo para desarrollar un tipo de cáncer escamoso o epidermoide. Este tipo de cáncer se origina a nivel del queratinocito, como vimos en la imagen inicial, que con el paso del tiempo pues sufre este tipo de transformación maligna debido ya a las mutaciones que se generan a nivel celular, ¿no? Por las radiaciones ultravioletas. A diferencia de los carcinomas basales o vasocelulares, este tipo de cáncer tiene la tendencia a infiltrar dermis y tiene una mayor capacidad de hacer metástasis, ¿no? Es más agresivo, por lo tanto, que el carcinoma vasocelular, y en algunos casos sí puede llegar a comprometer la vida del paciente cuando hace metástasis viscerales, ¿no? Por ejemplo, a otros órganos, pulmón, hígado, o también cuando hace metástasis ganglionares regionales. Bien, en cuanto a sus presentaciones clínicas, vamos a ver desde la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma epidermoide in situ, sí, se presenta como una placa eritematosa, descamativa, ¿no? Que va creciendo lentamente. Recuerden, por eso les mencioné que entra como diagnóstico diferencial el carcinoma vasocelular superficial, ¿no? Porque tienen casi las mismas características clínicas. Y también aparecen pues en zonas donde hay fotoexposición. Tenemos luego lo que es la úlcera de Marjolin, que se desarrolla sobre las cicatrices, ¿no? O zonas de inflamación crónica, zonas de ulceración, quemaduras. Este es altamente agresivo, ¿no? Como ustedes pueden ver, es bastante destructivo, es una úlcera de evolución rápida. En esta imagen, por ejemplo, es un paciente que tuvo una quemadura antigua y desarrolló esta úlcera de rápida evolución, ¿no? Los carcinomas escamocelulares de novo, ¿qué quiere decir esto? Que surgen en áreas en las que no están expuestas al sol, no tienen relación tampoco con antecedentes de quemaduras o de cicatrices, no es una variedad un poco menos común. Y el carcinoma del labio, que también es una entidad, digamos, clínica que lo podemos abordar aparte por el tema que es bastante frecuente a nivel del labio inferior más que todo, ¿no? Es la zona donde aparece usualmente. Se presenta, como ustedes ven, como una úlcera, ¿no? Puede evolucionar a un nódulo y esto se extiende hacia la mucosa, a veces internamente hacia la mucosa labial, y hay que hacer ahí otro tipo de tratamientos quirúrgicos. También tenemos el carcinoma verrucoso, ¿no? Que esto puede ir desde un nódulo verrucoso hasta formar lesiones bastante extensas, ¿no? Proliferativas, exofíticas. Está muy relacionado a lo que es el virus de papiloma, ¿no? Más que todo en eso, virus papiloma y algunos procesos inflamatorios crónicos también. El carcinoma epidermoide de tipo ulcerativo también es altamente agresivo. Crece bastante rápido y a nivel local tiene un riesgo de invasión bastante grande, ¿no? Puedes destruir tejidos a nivel profundo, tejidos adyacentes. La característica principal es que forma estos nódulos, estos bordes sobrelevados con estas úlceras, ¿no? En medio que pueden ir destruyendo el tejido en el cual se encuentra, y tienen el riesgo de hacer metástasis hacia los ganglios linfáticos regionales según la zona donde se ubique la lesión primaria. Muy bien, entonces ya hemos abordado la parte clínica, ¿no? Hemos visto qué factores tenemos que ver nosotros en el paciente, identificar algunos factores de riesgo, las manifestaciones, el examen físico, ¿no? Y ahora, una vez que tenemos esta sospecha clínica, nosotros debemos realizar las biopsias de piel. La biopsia es el pilar fundamental porque nos va a dar el diagnóstico anatomopatológico y según eso nosotros vamos a poder planificar también el tratamiento. En cuanto a las biopsias,
Básicamente una biopsia es un estudio de un fragmento de la piel, ¿no? Que se toma, que tiene que tener algunas características específicas en cuanto nos aporta información, ¿no? Del tejido. Puede realizarse pues en cualquier lugar con un instrumental mínimo, no requiere mayores o digamos mayor logística, se hace con anestesia local, es un procedimiento ambulatorio. Y lo importante es que nos va a brindar pues la información necesaria para nosotros planificar nuestro tratamiento también. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, como les mencionaba, la biopsia nos sirve para ver la naturaleza, la extensión de enfermedad a nivel del tejido que estamos nosotros enviando para examinar. Es un proceso ambulatorio, se indica cuando hay duda diagnóstica o para confirmar algún diagnóstico en las neoplasias. No puede realizarse tanto con fines diagnósticos y terapéuticos, ya vamos a ver por qué. No tiene contraindicaciones, ¿no? Y lo importante siempre sí es tomar una buena muestra, es decir, tener un material histológico suficiente para que el patólogo nos pueda informar de forma adecuada, pues, los hallazgos que se encuentran, ¿no? En cuanto a los tipos de biopsia, tenemos algunos descritos aquí. Tenemos la biopsia punch, que es la imagen que ustedes pueden ver acá, que se introduce este cilindro, ¿no? Previa anestesia local, se introduce este cilindro, se toma una muestra y luego se coloca un puntito de sutura, ¿no? Eso nos aporta información tanto en profundidad, ¿no? Hasta donde llega, lo usamos generalmente en neoplasias como tipo melanomas, ¿no? Para poder ver el grado de profundidad. Luego también tenemos las biopsias incisionales. Incisionales quiere decir que solamente se toma una parte de tejido del tumor, no se saca todo, ¿sí? Eso es para más que todo un diagnóstico. También tenemos biopsias escisionales. Las escisionales es cuando retiramos toda la lesión, ¿no? Pero esto más que todo puede ser en casos en los que no esté, digamos, la sospecha de que sea un cáncer de piel no sea muy alta, puede ser en casos de eczemas, ¿no? O de repente queratosis en las que tengamos duda y podemos hacer una biopsia escisional. Y luego también tenemos otro tipo de resección, ¿no? Que son las resecciones amplias, que también se sirven como para tanto el mismo diagnóstico como para tratamiento. Ya lo vamos a ver más adelante también. Bien, entonces luego que nosotros hemos abordado a nuestro paciente en la parte clínica, ya hicimos el diagnóstico, vamos a ver cómo es el manejo, cuál es el tratamiento a seguir, ¿no? Los principios de todo tratamiento es la extirpación completa del tumor, ¿no? Y la preservación al mismo tiempo de la función y la estética del paciente. Todas las decisiones que nosotros tomemos en cuanto a tratamiento siempre deben individualizarse. Hay que ver factores del mismo paciente, factores particulares, la preferencia del paciente, comorbilidades o patologías asociadas para poder nosotros tomar una buena decisión, ¿no? Los enfoques quirúrgicos son efectivos y eficientes para poder lograr la curación, que es lo que nosotros como oncólogos siempre a lo que vamos dirigidos, pero también siempre teniendo en cuenta, como les mencionaba, la funcionalidad. Ahora, hay algunos casos en los que debemos nosotros agenciarnos de algunas otras herramientas en la parte del tratamiento oncológico, como es, por ejemplo, la radioterapia, ¿no? Como tratamiento primario, pero es en algunos casos seleccionados. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a ver aquí, se describen dos técnicas, la cirugía micrográfica de Mohs, que puede utilizarse en cánceres de piel tipo no melanoma, y en algunos casos de melanoma mínimamente invasivos. Y por otro lado tenemos la escisión quirúrgica amplia, ¿no? Que es una resección local amplia de la lesión. En cuanto a la cirugía micrográfica de Mohs, esta constituye en la resección tumoral, pero que va seccionando progresivamente a la lesión. Y se hace un examen en tiempo real de los márgenes de resección hasta lograr unos márgenes adecuados, no comprometidos o libres de cáncer.
Este tipo de cirugía generalmente se hace en zonas donde la lesión tal vez compromete un grado de pérdida de funcionalidad o una parte estética, por ejemplo, cerca al ojo, al párpado, ¿no? Entonces, en las que no queremos sacar mucho tejido, pero también queremos asegurarnos de curar al paciente. Este es el procedimiento, como ustedes ven, aquí es la lesión, y se va sacando por capas, ¿no? Por partes. Son varios pasos que tiene esta cirugía. Se hace primero una extracción de una primera capa, luego de otra capa, y se va estudiando en ese mismo momento por el patólogo, ¿no? Hasta lograr, como les digo, en la última capa que ya nos informen que no hay nada de cáncer residual, ¿no? Y ahí recién termina la cirugía, ¿no? Entonces, este es otro esquema. Se remueve toda la parte visible, se lleva al laboratorio, lo analiza el patólogo y de esta forma se van seccionando hasta obtener, ¿no? Los márgenes negativos. Cada sección que realizamos tiene que ser evaluada inmediatamente por el patólogo para descartar la presencia de neoplasia a nivel microscópico. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de cirugía? Básicamente nos permite la máxima conservación de piel sana, de tejido sano, logrando un mejor resultado estético y funcional, y disminuye también a veces la necesidad de reintervenciones posteriores, ¿no? Porque cuando hacemos otro tipo de escisión, debemos siempre esperar el resultado después de parafina para ver si los bordes estuvieron adecuados en cuanto a la cirugía, ¿no? Y otra modalidad, como les mencioné, es la escisión quirúrgica amplia o la resección local amplia, en la cual nosotros realizamos una extracción del tumor acompañado de una parte de tejido sano, ¿no? Ahora, ¿cuánto de tejido sano yo debo retirar? Eso va a depender mucho del tipo de neoplasia en la que estemos nosotros enfocados. Para esto hay unas guías de manejo, son las guías de tratamiento del cáncer de la NCCN que utilizamos nosotros, en la cual dividimos en primer lugar el cáncer de vaso celular. Vamos a dividirlo en cánceres de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Cómo se diferencian estos carcinomas de bajo riesgo y de alto riesgo? Uno, por el tipo histológico, y vamos a ver por algunas otras características, ¿no? En el caso de carcinoma de bajo riesgo, hablando de células basales, los tipos histológicos nodular, superficial, queratóxico, el fibroepitelioma de Pincus están considerados dentro del grupo de bajo riesgo. Entonces, los márgenes quirúrgicos que yo le puedo dar a la extracción, a la resección de una lesión que tenga este diagnóstico, pueden variar entre 2 a 4 milímetros. Sin embargo, si yo tengo un carcinoma vasocelular de alto riesgo, que incluye los vasos escamosos, los infiltrantes, los morfeiformes, micronodular, y algunos otros con diferenciación carcinosarcomatosa, el margen quirúrgico que yo debo dar, es decir, del tumor hacia la piel sana, debe ser entre 4 a 8 milímetros y en algunos casos hasta 10 milímetros. Este es un cuadro en el cual nos habla pues de las lesiones de bajo riesgo y de alto riesgo. Como ven, aparte del subtipo histológico que les mencioné, se toman en cuenta otros puntos como la ubicación del tumor, ¿no? Tumoraciones, lesiones que están en tronco, en extremidades, que miden menos de 2 centímetros, son consideradas lesiones de bajo riesgo, que tengan bordes definidos, que sea una lesión primaria, es decir, que recién esté apareciendo. Pacientes que no tengan compromiso del sistema inmunológico, que no hayan sido irradiados previamente por alguna otra neoplasia y que no tengan compromiso perineural, que es un dato que lo encontramos en el reporte de patología, ¿no? Sin embargo, los de alto riesgo, consideramos aquí tumores más grandes, que sean mayores a 2 centímetros o que estén ubicados en zonas como mejilla, frente, cuero cabelludo, cuello, cabeza, manos, pies, ¿no? Región anogenital, así sean el tamaño en milímetros, pero ya por la ubicación son de alto riesgo. Bordes mal definidos, que sea un tumor recurrente, es decir, que ya el paciente haya tenido un cáncer de piel y sea una segunda neoplasia, otra vez que esté apareciendo el cáncer,
que sean pacientes inmunosuprimidos, que hayan recibido radioterapia previa, ¿no? Y que tengan compromiso perineural en el reporte patológico. De igual forma, el carcinoma de epidermoide o de células escamosas también se divide en carcinomas de bajo riesgo o alto riesgo, y eso también a nosotros nos da el dato de los márgenes quirúrgicos, ¿no? Para el tratamiento cuando hacemos las resecciones locales amplias. Pacientes con bajo riesgo, la resección estándar, los márgenes deben ser de 4 a 6 milímetros. Si tienen alto riesgo, mayores a 1 centímetro. En caso tengamos márgenes positivos, es decir, nosotros sacamos la lesión, se envía a patología y luego el patólogo nos informa que los márgenes están comprometidos todavía por cáncer o que están muy cercanos por debajo de estos valores que les mencioné. Entonces tenemos que operar nuevamente al paciente siempre que sea factible, hacer una nueva resección, ampliar los márgenes, y en caso no se pueda hacer esto por algún motivo, ¿no? Se tiene que recibir pues radioterapia el paciente. Radioterapia para los pacientes de bajo riesgo y radioterapia asociada a quimioterapia en los pacientes de alto riesgo. Este es un cuadro de igual forma para poder nosotros, para poder diferenciar los tumores de bajo riesgo, de alto riesgo y de muy alto riesgo en carcinoma epidermoide. Como ven, los de bajo riesgo, los que están localizados en tronco, extremidades, ¿no? Que sean pequeños, menor o igual a 2 centímetros, bordes bien definidos, que sea una lesión de aparición primaria, sin ninguna de estas comorbilidades, que no tenga paciente inmunosupresión, que no haya recibido radioterapia, que no haya síntomas neurológicos asociados, que no sea un tumor de crecimiento rápido, que el grado de diferenciación histológica, esto se ve en patología cuando hacemos las biopsias, sea bien diferenciado o moderadamente diferenciado. Sí, que el espesor de la invasión no vaya más allá de la grasa y que no presente compromiso perineural ni linfovascular, que son datos, como les menciono, del reporte patológico de la biopsia. Luego tenemos los del grupo de alto riesgo, que son aquellos que se localizan aparte de tronco extremidades. Aquí lo que importa es el tamaño, mayor a 2 centímetros, menor o igual a 4 centímetros, o que estén localizados a nivel de cabeza, cuello, manos, pies y región anogenital de cualquier tamaño, ¿no? Que sean tumores recurrentes, pacientes que tengan cierto grado de inmunosupresión, que tengan historia de radiaciones previas, que sean tumores de crecimiento rápido, que tengan compromiso perineural también. Y los de muy alto riesgo son tumores en cualquier ubicación, es decir, cualquier zona anatómica, pero que tengan un tamaño mayor a 4 centímetros. Entonces, si tenemos un tumor tipo epidermoide que mida más de 4 centímetros, esto hace que el paciente ya sea catalogado como de muy alto riesgo. Aparte de otros datos histológicos como la diferenciación, que sean poco diferenciados, desmoplásicos, que sean una invasión más allá de la grasa subcutánea, ¿no? Que haya compromiso perineural y compromiso linfovascular. Entonces, el tratamiento básicamente de estas neoplasias cutáneas, como ven, es el tratamiento quirúrgico, la excisión quirúrgica. Nosotros aquí más que todo utilizamos las resecciones locales amplias, y en algunos casos, en los carcinomas epidermoides, cuando hay compromiso ganglionar regional, es decir, hay afectación de ganglios linfáticos, también tenemos que hacer la cirugía de esa zona, ¿no? La cirugía ganglionar. Y luego, posterior, se ve el tratamiento complementario, que puede ser radioterapia, quimioterapia, dependiendo mucho del grado de afectación. Y hay algunos casos seleccionados en los que no se pueda hacer una cirugía de inicio, de repente porque a veces el paciente no desea, o pacientes que tengan muchas comorbilidades, que no puedan ser sometidos a una intervención quirúrgica, podemos optar por la radioterapia inicial, por ejemplo. Muy bien, y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. Me están diciendo una pregunta, si las quemaduras que están expuestas al sol de cáncer o simplemente es una quemadura.
Son las quemaduras no por exposición solar, ¿no? Ese es otro factor de riesgo que es directamente ya las radiaciones ultravioletas, pero se hace referencia al otro tipo de quemaduras. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Ha sido una muy bonita y didáctica presentación por parte de su persona acerca del abordaje y manejo del cáncer de piel no melanoma. Siempre agradecerle por parte del Departamento de Promoción de la Salud y de la Dirección de Control del Cáncer de IREN Norte por su amabilidad y siempre sus ganas de poder apoyarnos. Muchísimas gracias, doctora. Ok, muchas gracias Alicia y bueno, muchas gracias con todos los participantes. Espero que pues se haya logrado el objetivo, ¿no? Y puedan tener un mejor panorama, abordaje de estos tipos de lesiones de cáncer de piel. Gracias, hasta luego. A usted, doctora. Muchísimas gracias.